Seguimos en nuestra serie de predicaciones que se titula La vida en espíritu y estamos estudiando las obras de la carne, los que se oponen a la vida del espíritu. Las tenemos que saber muy bien, discernir muy bien para que podamos aprender a caminar en el espíritu y no en la carne. Y últimos cuantos ya domingos estamos estudiando la obra de la carne que se llama hechicería y que tiene muchas manifestaciones. Hemos visto ya pasar por el fuego de Moloch, ya hemos visto gorería, ya hemos visto prácticamente primero lo que era lo de ofrecer tus hijos a Moloch, luego hemos visto lo de hechiceros, de agoreros, hemos visto astrologías, hemos visto prácticamente muchas manifestaciones y hoy vamos a ver la sexta práctica, la cual se llama encantador. Bonita palabra, significa literalmente hechicero de encantamientos y se refiere a aquellos que lanzan hechizos de la palabra o encantamientos para lograr algún propósito, alguna meta. Allí, por ejemplo, los hechiceros la famosa abracadabra, ¿no? De broma la conocemos, abracadabra, pronunciaron palabra y sucede algún hecho sobrenatural, lo que normalmente no sucede y es algo que muchos en realidad hasta lo están buscando tener. Y vamos a decir la verdad, la palabra tiene poder. Dios cuando creó el mundo, Él creó con la palabra. Dios depositó poder en la palabra y la palabra puede usarse para bien o para mal. Podemos hablar para edificar y podemos hablar para destruir. Y el mundo conoce muy bien el poder de la palabra y lo convirtió en muchas herramientas. Lo está usando y si nosotros ya saben, ya hablábamos los hombres encantadores como conquistan a las mujeres con las palabras. Viene un encantador y dice, te bajaré la luna del cielo y ya tú con confianza sabes qué vas a decir, aléjate de mi Satanás, ya me prometieron o a los demás prometieron, pero la luna y estrellas siguen ahí donde estaba. Entonces, el encantador maneja la palabra, pero la maneja para su propia conveniencia, para ganar la gente, si es encantador emocional, es para enamorar o para lograr alguna meta, ya saben. ¿Qué sucede hoy cuando hay que hacer un negocio? Muchas veces mandan a una mujer para negociar algún asunto y le dicen, usa tus encantamientos, ¿cierto o no? Entonces le dicen cantos, le dicen, pues vístete de cierta manera, compórtate de cierta manera, poséate allí, ponte de cierto. Ya ven por dónde viene todo. La verdad que sí, Dios dio poder a la palabra, porque la palabra en el diseño de Dios o en la naturaleza de Dios es Dios mismo, la palabra que se hizo carne, hablando de nuestro Mesías Cristo Jesús. La palabra, con su palabra Dios nos salva, con su palabra Dios nos restaura, con su palabra Dios nos regaña, con su palabra Dios nos consuela, con su palabra Dios nos convierte en la ley de Jehová, convierte nuestra alma, nos reprende, nos sana, todo es con su palabra. Entonces, obviamente, como enemigo es
no tiene poder creador, pero viene para robar, matar y destruir, que él agarra lo que es de Dios y lo pervierte para sus propios fines, como todo lo demás en esta vida. Entonces, cuando hablamos de un encantador, es chober, chavar, el que lanza la palabra para propósitos, propios propósitos, y puede ser obviamente por la ganancia cuando le pagan los demás. También aquí incluye gritar todo tipo de hechizos. Los encantadores suelan hechizos. Ya saben, hasta Disney, famoso Disney, que está bien embrujado y dedicado al diablo, hoy hasta las caricaturas vienen hechizadas, y ahí vienen todas las niñas vestidas con dibujos de hechizadas. Y nosotros muchas veces pensamos que son cosas inocentes, pero por ahí viene león fingiéndose de cachorrito, con la boquita abierta, y empieza a devorar la vida, el gozo, la paz, el sueño, la inocencia de nuestros hijos. Por eso yo siempre digo, mejor exagerar que no dar importancia en lo que en realidad puede ser dañino. Entonces, ahí vienen los hechizos, van hechizos en diferentes formas, hasta famosos, lo que cuando rompemos la piñata, las cosas que todo el mundo cristiano agarra su bastón para golpear su palo y gritamos cosas, todo el mundo, y pensamos que es bonito y divertido y que es nuestra cultura, lo que es nuestra cultura, pero recuerda que nuestra cultura está llena de cosas de brujería. Tenemos que estar refinando todo, mis hermanos, analizando todo. No podemos estar cantando canciones dedicadas a nada cuando es una cosa en cual centramos algún evento, y cantar las canciones de repetir cosas como que tiene algún poder en lo que repetimos. No lo podemos ni hacer ni fingido, ni jugando, ni de verdad. ¿Cómo va la canción de que veo caras sorprendidas? ¿Cómo va la canción de la piñata? ¿Ah? ¿Qué camino pierdes? Que si tú le das, que le pierdes el camino. ¿Sabes? Tenemos que pensar qué es lo que estamos cantando. ¿Qué camino tú vas a perder? Todo, yo les recomiendo que que pónganse a investigar el origen. Hasta muchas cosas que cantamos, los juegos inocentes, tenemos que todo analizar. A veces yo les molesto, ¿no? Porque digo, ¿qué dice tu playera? No sé. Tienes que saber, son palabras que estás trayendo sobre tu ropa, sobre tu cuerpo. Siempre procura saber todo, porque la palabra que traemos a nuestra vida, pronunciando o escrita, tiene poder en nuestra vida. No importa cuánto te cuesta la playera, la camisa, la ropa, o de qué marca es, si dice cosas que ni sabes, ya es un problema. Cuando tal vez no dice nada malo, pero tú no sabes qué dice, ya estás en peligro. ¿Estamos bien hasta aquí? Tenemos que estar más en el tiempo que vivimos. Entonces,
Los practicantes del pecado de encantador constantemente algo pronuncian, algo frotan, algo rocían, algo siembran, algo mueven, porque normalmente ya si ustedes dieron cuenta, varios tipos de hechicería acompañan un otro. Si tú gritas tienes que ir a cierto lugar, o traer cierta cosa, o hacer cierto movimiento. Y cuando pensamos en eso suena ridículo, pero que mucha gente está envuelta en este ridículo, que no es nada de ridículo, a través de eso dedicando su vida al enemigo. Entonces normalmente usan las palabras extrañas. Y enemigo, yo les voy a decir, si Dios tiene lenguas espirituales para los que están bautizados en el Espíritu con señal de lenguas, el enemigo siempre es imitador y él tiene sus propias imitaciones de lenguas y los usa también para ciertas cosas, tales, por ejemplo, como encantamientos, cuando soltar las hechicerías. Mi mamá tuvo un abuelo, y ese abuelo tenía apodo el método, porque siempre tenía un método en embrujarle a alguien. Era un brujo muy feo. Entonces, todos le tenían miedo. Él tuvo su esposa y sus hijos, todos le tenían miedo. Y con él hacía cosas más oscuras. Y siempre preparaba alguna poción y soltaba las palabras de hechicería. Y todos lo odiaban, obviamente. A los brujos todos odian, pero van con ellos. El odio, cuando tienen una necesidad, supuestamente los buscan. ¿Qué controversia? Así somos. Entonces, un día alguien le pidió envenenar a otra persona. Y como su esposa y sus hijos supieron esto, y vieron donde él preparó esa poción, y suponemos, porque nadie sabe qué pasó, él comió algo o tomó algo y empezó a gritar: está perdida mi alma, voy al infierno, y cae muerto. Comió su propio veneno. No sabemos, hay suposiciones que sus hijos o su esposa lo echó a su caldo. O dicen otros que lo tomó, confundió. Nadie lo sabe de seguridad. Pero ese señor murió. Mi mamá, escúchenlo bien lo que voy a decir. Mi mamá es la cuarta generación de él. ¿Qué dice la palabra de la tercera y la cuarta generación? Miren, les voy a contar la historia. Mi abuela Olga, también se llamaba como mi mamá, tuvo 10 hijos. 5 de ellos, 5 de ellos murieron. La más grande, que se llamaba Vera, ella murió porque los alemanes la llevaron en la Segunda Guerra Mundial a la esclavitud a Alemania, y ella regresó con tuberculosis porque allí los tenían, pues se enfermó por las circunstancias en cuales estaba, regresó enferma y murió de tuberculosis en la casa de su mamá. Los otros 4 murieron chiquitos al nacer o unos meses, y los 5 quedaron vivos. Entonces había el hermano de mi mamá, de los más grandes que vivían. Ella tenía un hermano que se llamaba Mijailo,
Misha, le decían, otro que se llamaba Maxim, luego seguía su hermana que se llamaba Ana, luego era mi mamá, y luego su hermana más chica que se llamaba Oksana. Cuarta generación. En esa cuarta generación esta cuarta generación se convierte a la fe. Pero cuando eran chicos, su hermana Ana por la enfermedad perdió un ojo, quedó sin ojo y tuvo toda la vida ojo artificial y con otro ojo casi no veía. Su hermana más chica de joven quedó paralizada. Muchos años estaba paralizada de la cintura para abajo y muere a 54 años. Después, su hermano Maxim, el que vivía en Crimea, pero llegó para pasar verano en su pueblo, allí estaba en la casa solito, y murió de paro cardíaco a la edad de 56 años, me parece, o tal vez menos, y lo encontraron ya después de una semana. Sacaron toda la sábana. Después, su hermano mayor, Misha, él tuvo diabetes, le cortaron una pierna y al final de cuentas muere a la edad de 60 y tantos años después de mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento. Cuando luego, en el año 2014 todavía, yo vi a mi tía Ana, el año siguiente ella muere de cáncer con mucho sufrimiento. Y luego quedaba solo mi mamá, la última de los hermanos. Y pensábamos, no nos va a tocar. Pero ustedes ya conocen la historia de mi mamá. Yo les voy a decir una cosa, yo no sé cómo explicar esto, mis hermanos, sino que la palabra de Dios es válida, es viva y se cumple. 5 personas, bueno, 10, 6, porque la Vera, la que era más grande, y murió a la edad de 18 años de tuberculosis, ella vivió, también murió de su mucho sufrimiento. La brujería es algo muy serio. Cuando se convierte la generación de mi mamá, nuestra generación ya entró en miles de bendecidos los que buscan en Jehová. Allí ya se acabó, ya se cerró ese ciclo y solo que nadie lo abre en su propia generación o en su propia vida, ya es responsabilidad. Pero ¿por qué lo estoy contando, mis hermanos? Yo quiero que ustedes sepan que las cosas espirituales son muy reales, son muy serias. Y si nosotros no los tomamos en serio, ellos nos toman en serio. Escúchalo bien. Bendiciones para los que la generación, la que se convirtió en mi mamá, nos dijo: bienaventurados nosotros somos porque cerramos este ciclo de 4, no solo con el sufrimiento, pero con el principio de miles de los que te buscan. Y yo les estoy contando esa historia no de otra familia. Es mi familia, es mi mamá y es mi bisabuelo, el que llamaban el método, porque siempre
tenía método de hacer daño a otra persona y todos lo aborrecían. Y murió lo más probable de la mano de sus propios hijos o de esposa, o bueno, del mal que preparó para la otra persona. Por eso Dios es tan serio que estemos buscando cómo limpiarnos de todas las raíces de la brujería, mis hermanos. No, tal vez ustedes piensan cuánto nos va a estar, cuántos domingos vamos a tener que estar escuchando esto, hasta que toman en serio lo que dice Dios, porque dice: por estas abominaciones les voy a echar fuera de mi presencia. Cuando hablamos de un encantador, es alguien a quien aplica magia usando fórmulas ocultas, encantamientos y murmullos místicos, y obviamente es una abominación. Ustedes saben cuánto está llena nuestra cultura mexicana de esta maldad. Muchos de ustedes tienen familiares, muchos de ustedes conocen, muchos de ustedes tienen vecinos, pero tú no puedes controlar lo que van a hacer otros, pero de ti depende para qué vas a abrir puerta en tu vida. ¿Para quién vas a abrir puerta en tu vida? Entonces, el encantador es alguien que busca controlar las cosas en el mundo natural, convocando y controlando fuerzas sobrenaturales. Séptima práctica, voy a apresurar para ver cuántos hoy cubrimos, que es adivino. Un adivino es el que inquiere la información de los espíritus familiares. Hoy los llaman medium. Quien es el medium es intermediario entre el mundo físico y el otro mundo, como transfiriendo mensaje de un mundo a otro y de aquí a allá. Nuestros canales, Televisa, luego Azteca, no paran, ni los tenemos, pero cuando yo apenas llegué a México son 2 canales que tuvimos en la tele y yo aprendía para aprender español, pero lleno, visitas de los amados, de seres amados muertos, las cosas que suceden, cómo encontrar el consuelo recibiendo mensaje. Hermanos, eso nos llama atención, porque todos ustedes, los que perdieron a un ser querido, ¿no les gustaría recibir un mensaje? Honestamente, claro que sí. Ya con conocimiento que tenemos, obvio que no, pero si hablamos de nuestra vida, llama mucha atención. Y muchos caen en eso porque creen que me va más, que todavía si se murió alguien y tú no tuviste chance de pedir perdón, se fue frustrado, enojado, y tú crees que puedes remendar así de esa forma, usando un medium entre 2 mundos. ¡Qué mentira, mis hermanos! La palabra de Dios dice muy claramente: el hombre muere una vez y ya se acabó. Ya no hay forma de recibir mensajes de tales personas, ni pasarles mensajes. Tú puedes decir Dios, yo a veces me hacía Dios abraza a mi papá o a mi mamá por mí, porque los extraño mucho ya cuando llega ese momento de sentimiento, pero estoy hablando con Dios. Pero mis hermanos, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Saben que hacen famosos encuentros?
Ellos practican la práctica de medios. Porque te dicen, escribe la carta al que murió, trae la foto, el que murió, y pide perdón a la foto. Tal vez no le tocó, tal vez no es su rama pero hay donde lo hacen. ¿Van a ustedes no tocó eso? Y persona decía, yo soy tu mamá y te pido perdón. Es tu mamá y tú dile lo que. Si de una u otra forma, en varias ramas de encuentros, se practica esto, mis hermanos. Hay que tener mucho cuidado, porque no sabemos en qué momento podemos meter y someternos. Entonces, mis hermanos, un medium es un intermediario entre el mundo físico y el mundo espiritual, y supuestamente transfiriendo conocimiento de lo que allá y acá. También los adivinos y nigromantes que profesaban llamar a los espíritus o a los muertos para responder, preguntar, tenían un espíritu familiar. Es por decir, una persona llamaba a un espíritu de la familia para pasar el mensaje. En las películas tal vez lo vieron como de broma o de serios, pero sí lo hacen y es algo muy serio. Los hebreos lo llaman a tal persona Ob, que propiamente significa botella de cuero, porque los adivinos eran considerados como recipientes que contenían el demonio inspirador. Y sí, hay muchos que lo fingen que son falsificadores, pero hay muchos que lo practican y prácticamente es el contacto con el Satanás. Primera de Samuel 28:8 nos da un hecho muy interesante. 28:8, donde dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con los dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. ¿Por qué se fue de noche Saúl? Era rey, podría hacer lo que quería, ¿no? ¿Por qué se disfrazó? Porque si de repente lo vean de noche, no lo reconozcan. Y él va con una mujer, la adivina, la que practica adivinación, y le dice, hazme subir a quien yo te dijere. Es por decir, espíritu, vas a llamar al espíritu de la persona a cual yo te voy a decir. Prácticamente la mayoría de la gente que va con los brujos va de noche o de oscuridad, que nadie los vea. ¿Por qué? ¿Por qué? No quieren. ¿Y por qué? Si hacen bien, como decía Dios a Caín, si haces bien, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente sabe que no está bien, ¿sí o no? Es porque dentro sabemos que está mal. Sabemos que no es de Dios. Porque si tú buscas a Dios, vas a una congregación o a una iglesia. Pero no te vas con un brujo o con un adivino, y allí la gente se esconde. Libro de Hechos 16:16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación
la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Levítico 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándose con ellos. Yo, Jehová, su Dios. Todavía más. Dice Levítico 20, versículo 6, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra de tal persona y la cortaré dentro su pueblo. Hace unos años, bastantes, yo diría unos 13 años, unos días vino una mujer a la congregación, estábamos todavía en nuestro local famoso de la 95, creo que apenas empezamos en ese local, y esa mujer era psicóloga por su profesión, pero le gustaba llegar de repente. Y cada vez que llegaba me abrazaba mucho. Y no era un abrazo de abrazo. Pero yo como que no ponía atención. Cuando un día ella dice, necesito platicar, y sentamos a platicar y me dice, mira, yo vengo de una familia de brujas, que heredan brujería de generación a generación. Y dice, era mi abuela lo pasó a mi mamá y mi mamá lo iba a pasar a mí, pero yo no lo acepté. Dice, pero dice, no me dejen en paz. Dice, yo y mis hijos, y ella tenía 3 hijos, 2 muchachos y una muchacha. Dice que todos vemos sombras y demonios, personas que están andando en la casa y fuera de la casa. Y dice, hay uno que siempre anda atrás de mi hija, que tiene 15 años, dice, hasta le decimos tu novio. Lo digo lo que me dijeron, no es que alguien me contó. Entonces dice, le dije, ¿y qué es lo que quieres? Dice, quiero deshacerme de eso. Entonces yo le dije, mira, el pastor está ahora en el trabajo, el pastor trabajaba en Playa del Carmen, vamos a hacer una cita, vamos a prepararnos todos en oración, en ayuno, y vamos a platicar, y ella vino y platicó, ya no recuerdo cuánta barbaridad vivía esa familia. No sé, Steffi, tal vez te tocó conocerla. ¿Sí la recuerdas medio? Entonces, platicamos, oramos, ella oró, pidió perdón, rechazó a ese espíritu familiar, y pues ya luego nos decía que todo se tranquilizó y que ya no venía más. Pero, muy pronto se desapareció ella. Pero de repente me enmarcaba y dice, ¿puedo pasar a verte? Y yo, pues, sí. Y ella pasaba, rápido entraba y me abrazaba y se iba. Y yo, no, como en medio de todas las ocupaciones, como que no puse atención. Entonces un día me habla, y en ese tiempo estábamos viviendo en la casa de hermana Rosalía. Yo recuerdo, estábamos alistándonos para el servicio de la tarde, y ella me dice, ¿puedo pasar rápido a verte? Y yo digo, te veo en la iglesia. No, yo rápido, no, digo, te veo en la iglesia. Y me estoy por meterme a bañar, y llega ella, así, y entra, y no, yo solo de paso, y me abraza.
Y en ese momento, Dios, Espíritu como que se me encendió mucho y dice, es que viene a chupar tu energía. Y yo todavía así como que, ¿qué está pasando? No, pero porque sí me incomodaba mucho su abrazo siempre. Pero no le prestaba atención. Y me dice, y yo así, es que ella viene a chupar tu energía. Y yo como que rápido me despedí, con el pretexto que tengo que alistarme. Y un día me marca otra vez, ¿ahora puedo verte rápido? Y yo le dije, si quieres verme, te veo en la iglesia, a la casa no pasas. Y se rió y dice, ya me descubriste. ¿Por qué me cortas tan rápido? Ya me descubriste. Y ya jamás la volví a ver. Jamás después de eso la volví a ver. Son cosas muy reales, hermanos, que no pensamos, no prestamos atención, como yo, andamos en nuestras ocupaciones y no sé qué pasó con ella, cómo vive, qué hace, no supe nada de ella después de eso. Creo que un día la encontramos en súper, pero como que huyó medio huyendo de nosotros. Pero la palabra de Dios es muy clara, hermanos, que mediums, todos los medios, todos los que invocan a los espíritus, son abominación para Dios. Y tú puedes ver una viejita bonita y pensando, ¿cómo ella puede ser abominación para Dios? Pero lo es. Y no porque lo dice Vala, porque lo quiere Vala quiere, si podría, ni trataría con ese tema. Pero Dios lo está hablando a esta congregación por una razón. Él tiene razón, Él conoce de todos nosotros. Yo no sé qué haces tú en casa, no sé qué practicas en casa. Yo solo sé lo que tú me dices de tu vida. Saben que nosotros como pastores solo sabemos de ustedes lo que ustedes nos dicen. Sí discernimos ciertas cosas, pero eso es entre nosotros y Dios para orar o para preguntar. En dado caso, si se abre. Si ustedes dicen, como nos decían, no inventan las cosas, pues ni modo. Pero nosotros sabemos solo lo que dicen ustedes. Lo demás conoce Dios. Y Él lo ve todo. A Él no lo podemos engañar. A Él no le podemos poner nuestra cara santa religiosa que estoy bien. Ni podemos engañar a los que están a nuestro lado, porque a nuestros hijos ven cómo somos, ven que practicamos, que decimos como decimos, y más ven si en la iglesia decimos una cosa y ponemos una cara, pero en la casa hacemos otro. Todo lo ven. Todo eso Dios lo ve. Y los que están junto a nosotros. Por eso dice, no lo practiques, porque te desecharé de mi presencia. En realidad los mediums, los que tienen contactan con los espíritus, no con los muertos. Con los muertos no pueden contactar, pero con los espíritus. Y esto es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte. No se ha hallado en ti ningún mago, dice siguiente práctica. ¿Quién es un mago? Es el que convoca al espíritu del profeta para recibir conocimiento sublime. ¿Qué ibas a decir, Eduardo? Una pregunta. Sí. ¿Cuál es lo que usted compartió? ¿Cuál es el propósito de estas personas? ¿Cuál es el propósito de absorber energía o cómo?
para tener energía, como yo tengo energía, la que ya es mía, es la energía, la vida de Dios que me está dando vigor de la vida, y ellos no lo tienen, ellos lo vienen y lo absorben para tener cierta energía para hacer las cosas. Es la vigor de la vida que yo tengo, que mi relación en Dios me da fuerza física y me da fuerza emocional. Si ustedes, no sé si ustedes vivieron que después de comunicación con ciertas personas no tienes fuerzas, ¿quién sabe de qué estoy hablando? Que parece que te sacaron la vida de ti. Es eso. Es eso. No sé exactamente cómo funciona. No te lo puedo explicar. No sé cómo exactamente lo hacen y cómo les sirve, no sé. Dios nunca ha estado en esa, pero es la realidad, la cual es abominación para Dios. Entonces, el siguiente es un mago. El mago convoca el espíritu de profecía, el que quiere conocer lo escondido. Son como que conocedores. Y aquí rápido van todo tipo de telepatía, de parapsicología, clarividencia, habilidades psíquicas, esos psíquicos que con quienes hablas y te dicen las cosas. Todo eso es parte de magia y es también abominación ante Dios. No voy a entrar ya mucho aquí en el detalle porque todo es muy parecido, pero en 1 Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Tengan mucho cuidado, no buscan dirección en la vida con ninguna persona la cual no estudia la palabra de Dios y no se congrega, que no es parte de un cuerpo vivo de Mesías. Eso siempre es la primera. Cuando viene alguien, a mí me ha pasado, le tengo palabra de parte de Dios. A ver, espérame. ¿Quién es tu pastor? ¿Dónde se congrega? ¿Dónde se discipula? Cuando me dice, yo soy mi propia oveja de mi propio, mi Dios es mi pastor, y yo, pues es la ola que está, o zarza la que está volando por todo el mundo, y porque no quiere dar cuentas a nadie. Nunca voy a recibir la palabra de tal persona. De plano no, porque no, hay orden de Dios. Hace unos días me contactó una familia que se encuentra en otro país, pero es de otro país, y me pidieron información porque están considerando tal vez vivir en México, y dice, estamos buscando que nos dieron su información, y yo le dije, ¿qué están buscando? Y la señora me explicó, dice, yo estoy bautizada, pero mi esposo y hijos no estamos congregando, pero estamos escuchando por internet. Porque yo primero le pregunté, ¿quién nos está discipulando? Y cuando no hay, hermanos, ahí siempre hay que tomar una pausa, hay que invitar a las personas a discipularse o recomendar que se discipulan, pero no podemos recibir instrucción o profecía de las personas que quién sabe quién son. El cuerpo de Mesías, la iglesia, nos es dada para nuestra protección, tanto como para nuestro crecimiento, cuidado y etc. Entonces, tengan mucho cuidado con los
profetas errantes, los que andan de un lado a otro dando profecías, pero no están. Y aquí van a entrar muchos directos que son magos, pero también muchos que dicen yo soy cristiano, pero andan allí sin rumbo, sin dirección, cansados del camino. Sí me explico, ¿no? Mis hermanos, Dios tiene orden en todo. Entonces, no voy a entrar más allá. Y el último, la novena práctica que está ahí en la lista es quien consulte a los muertos. Esos son los que van a los cementerios y toman los huesos o partes de la persona muerta y empiezan a recibir mensajes de los muertos. Esos son los que ayunan y duermen en los cementerios para tener. ¿Recuerdan a ese hombre poseído que vivía en las tumbas? Que tenía un montón de demonios. ¿Recuerdan en la Biblia ese hombre que salió de las tumbas y que Cristo lo liberó? Que él estaba muy mal. Pues tal vez por ahí se empezó y así se llegó a ese momento. Entonces, eso podemos llamar como, sí. Claro, hay gente que ayuna para Satanás, hermano. Y los que ayunan para Satanás a veces mucho más fieles que los que no ayunan para Dios. Eso es tristeza de la verdad. Miren, yo tal vez próximo domingo voy a hacerles un resumen de todo eso, pero si Dios tiene, la Biblia dice así, si Cristo estableció el partimiento de pan y de vino, Satanás lo imita de su forma. Si hay todo. Yo próximo domingo lo voy a explicar eso, cómo él imita, agarra todo lo santo y lo profano. Esto es el camino de Satanás. Entonces, mis hermanos, es algo muy común en nuestra cultura, dedicación a la muerte y consultar a los muertos. Aquí van levitaciones, aportes, telequinesis, proyección astral, escritura automática, sesiones de espiritismo, trance, todo lo que puedes nombrar, allí está, y muchas cosas que ni usted ni yo lo conocemos o lo hemos escuchado. Nosotros como creyentes tenemos que estar bien advertidos, bien preparados, porque en el último tiempo se va a estar aumentando. Y si ustedes dan cuenta cómo se cambió hasta la misma televisión, las telenovelas, las caricaturas, los programas, la batalla de los psíquicos, todo lo que se hace ya está enfocado en el mundo espiritual, en el mundo de diablo. Y como nos comentaba Pastor, hasta el mismo premio de Grammy, ¿era de Grammy? No, que vinieron, que era el tema del infierno. Y que todos los hosts, los actores, los cantantes, todos fueron vestidos de los personajes del infierno. Chécalo. En el carnaval. Grammy. Brasil es carnaval, es otro lo mismo. Nada más que era carnaval. El carnaval en Brasil, lo que hicieron, como Satanás estuvo golpeando a Cristo y vieron que les pasó. Allí ya creo que ya Dios no aguantó esa barbaridad. Pero mis hermanos, la recompensa por todo eso viene inmediato o después o en cuarta generación de lo que yo les conté. Dios no puede ser burlado, escúchalo muy bien. Dios no puede ser
burlado. Isaías 8:19 dice: y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Escuchando bien, esto debe de ser nuestra respuesta a toda la propuesta del mundo para consultarnos con alguien o con algo. Tú, como hijo de Dios, tienes que decir, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? Por eso, mis hermanos, la obra de la carne, hechicería, que pues, yo solo les dije muy poquitas y muy superficial, porque no quiero meter en algo que no vamos a hablar más de maldad que de la victoria de Dios sobre todo eso. Pero por favor, jóvenes, adolescentes, niños, no creen que todo eso es inocente. No creen que todo eso que nosotros pues que son, ellos exageran. Yo cuando era niña también decía que mis papás exageraban y me enojaba, odiaba. Hubo tiempo que yo de veras odiaba a mi papá por limitaciones que me ponía. Y hoy le digo, estábamos con el pastor en el coche y yo le dije, no sabes qué agradecida yo estoy por lo que me enseñó mi papá, porque puedo hoy vivir y saber cómo tomar responsabilidades por mi vida y por lo que. Y hoy esta palabra suena porque Dios te ama mucho. No importa cuántos años tienes, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 25. No importa cuántos años tenemos, nuestra alma es muy frágil y no la vamos a exponer a las abominaciones de este mundo. Cuando estábamos ahora en Ucrania y ahí está nuestra sobrina Ala, la que está participando en el Ministerio de Jóvenes. Ella se entregó a Dios a la edad de 26 años. Y ella, cuando salió a orar por los niños, ella dijo, cuando yo era adolescente, niña y ya joven, dice, mi abuelita, refiriendo a mi mamá, dice, siempre me decía, Alochka, es como de forma tierna decir, Alochka, por favor, aunque no crees en Dios todavía, te pido, te ruego que nunca buscas la brujería. Y Ana dice, y yo le hice caso. Y dice, no saben qué agradecida yo estoy, porque mi abuelita, aunque me enojaba, me la regañaba, me la rechazaba, le hacía caros, pero ella me instruía y yo le hice caso. Y por eso Satanás a través de brujería jamás ha tocado mi vida. No importa cuántos años tenemos, somos hijos de Dios. Vamos a levantar nuestra mano hacia el Señor y vamos a decir, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la instrucción que me das. En el nombre de Jesús, te pido perdón por donde yo he participado en estas prácticas abominables, consciente o inconsciente. Padre, yo rechazo todo el mundo maligno. Yo rechazo toda la obra del diablo. Yo rechazo toda brujería, toda hechicería,
toda agorería, toda magia, toda invocación a los muertos, todo espiritismo, todo lo que proviene de Satanás, en el nombre de Jesús, yo lo rechazo de mi vida, porque yo soy hijo de Dios. Señor, lávame, límpiame y lléname de tu luz, que se va toda la maldad de mi vida, que se va toda la maldad de mi vida. Yo quiero entrar en la bendición y en la vida eterna. Quiero conocerte en la plenitud como eres, Señor. Quita todas las ataduras del mundo, del enemigo, de maldad en mi vida, y que yo pueda ver y creerte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando entres a la tierra que Jehová Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Amén y amén.